Vamos a resolver este ejercicio donde se nos pide calcular la segunda derivada de esta función. Y bueno, pues aquí lo que vemos es de que el formato de esta función pues corresponde a la llamada regla de la cadena, porque aquí tenemos una base, este binomio, y está elevado a una potencia. Entonces la fórmula a utilizar es la derivada con respecto de x de v a la n. Esto es n por v a la n menos 1 por la derivada con respecto de x de v. Tenemos también la x elevada a una determinada potencia, que sería la derivada con respecto de x a la n. Esto es n por x a la n menos 1. Y para el caso de que tenemos una potencia negativa, bueno, pues si tenemos una x a la menos n, escribimos el inverso multiplicativo de este término, pero ya en el denominador se escribe el exponente como mayor que 0. Y bueno, pues vamos a revisar qué resultado vamos a obtener. Aquí, bueno, como se nos pide la segunda derivada, la primera derivada la vamos a identificar con un f y un superíndice 1. La primera derivada con respecto de x, ¿a qué sería igual? Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la fórmula, el primer factor, que es la potencia n, lo escribimos, repetimos la base 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4, y a la potencia original 5 le restamos un entero por la derivada con respecto de x de el binomio 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a revisar primero el factor 5, multiplicando el resultado de esta derivada, y posteriormente escribimos el binomio con su nueva potencia. Tenemos el factor 5 por la derivada. En el primer caso tenemos un sexto. La derivada de un sexto pues es una constante. El resultado de la derivada de cualquier constante pues es igual a 0. Entonces en este caso tendríamos, bueno, menos 1/10, que se va a multiplicar por la potencia de la x, en este caso menos 4. Repetimos la base x y a la potencia original menos 4 le restamos un entero por el binomio 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4, 1/10 de x a la menos 4, y la nueva potencia quedaría como 5 menos 1, nos queda a la cuarta potencia. Y entonces para la primera derivada de x, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, aquí menos por menos va a ser más. Y hacemos la multiplicación sucesiva de estos factores. 5 por 1, 5, por 4, 20, 1 por 10, 10 por 1, 10. Nos quedaría 20 entre 10, esto es igual a 2. 2, ahora la x, la nueva potencia, menos 4 menos 1, nos quedaría a la menos 5, por 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4, todo esto a la cuarta potencia. Este sería el resultado para la primera derivada. Ahora bien, ya de este resultado, como lo tenemos que volver a derivar, nos están pidiendo la segunda derivada, ya el formato de este resultado corresponde al producto de dos términos u por v. Entonces la derivada con respecto de x de u por v es igual a u por la derivada con respecto de x de v más v por la derivada con respecto de x de u. Y bueno, vamos a hacer el planteamiento de esta segunda derivada. Entonces ahora el índice que se va a escribir adjunto a la f va a ser el 2, que nos indica que ya es la segunda derivada.
Entonces tenemos 2x a la menos 5 por la derivada con respecto de x de 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4 a la cuarta potencia más ahora 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4 a la cuarta potencia por la derivada con respecto de x de 2x a la menos 5. Y bueno, vamos a ver qué resultado es el que vamos a obtener. Entonces la segunda derivada con respecto de x, a que es igual a 2x a la menos 5 por, de acuerdo a la fórmula de la regla de la cadena, escribimos la potencia n4, repetimos la base 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4 y a la potencia original le restamos 1 por la derivada con respecto de x de 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4 más, ahora aquí el resultado de esta derivada, tenemos el factor 2, lo multiplicamos por la potencia de la x, menos 5, repetimos la x y a la potencia original menos 5, le restamos 1 por 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4 aquí. Nos faltó escribir ese término de x a la menos 4 y todo este binomio elevado a la cuarta potencia, x a la menos 4. Bueno, vamos a revisar qué resultado es el que obtendríamos. Entonces, la segunda derivada con respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, aquí 2 por 4, 8, x a la menos 5, por el resultado de esta derivada. Tenemos en este caso, bueno, la derivada de 1/6, al ser una constante, pues el resultado es 0, menos 1/10 por la potencia menos 4 de la x. Repetimos la x y a la potencia original le restamos un entero por 1/6 menos 1 entre 10 por x a la menos 4 y la nueva potencia del binomio es 4 menos 1, nos quedaría al cubo. Enseguida tenemos más por menos, menos 2 por 5, 10 x y la potencia menos 5 menos 1 nos quedaría a la menos 6 por 1/6 menos 1/10 de x a la menos 4 y a la cuarta potencia este binomio. Bueno, vamos entonces ahora a revisar el resultado de este primer producto. Tenemos la segunda derivada con respecto de x, a que es igual, en 1 al 8 le agregamos el denominador unitario para poder efectuar la multiplicación de fracciones. Nos quedaría 8 por 1, 8, por 4, 32. 32, 1 por 10, 10, 10 por 1, 10. 32 décimos. Esta fracción tiene mitad, cada uno de ellos sería 16 quintos, menos por menos, más, entonces sería 16 quintos por x, aquí sería menos 5, y en este caso menos 4 menos 1 sería también menos 5. Como estamos multiplicando la misma base, se suman las potencias, entonces nos quedaría menos 5, menos 5, por 1/6
menos un décimo de x a la menos 4, todo esto al cubo, menos 10x a la menos 6 por un sexto menos un décimo de x a la cuarta. Bueno, vamos a escribir, por principio de cuentas vamos a escribir ya nuestro resultado con exponentes positivos y nos quedaría lo siguiente: la segunda derivada con respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, nos quedaría 16 entre 5, y aquí la potencia de la x a la menos 5 sería menos 10, como es negativa, la escribimos en el denominador y la potencia se escribe ahora positiva, por un sexto menos 1 entre 10, aquí también esta potencia en x es negativa, por lo tanto al escribirla en el denominador ya se anota positiva, al cubo, menos 10, x a la menos 6, bueno, lo escribimos en el denominador y ya se anota positiva, por un sexto, aquí nuevamente se omitió escribir el término completo, enseguida lo registramos completo, un décimo menos 1 entre 10, y como la x está con exponente negativo, al escribirlo en el denominador, en automático ya se escribe positivo todo esto a la cuarta potencia. Este sería nuestro resultado ya escrito todo, aplicando directamente la fórmula. Sin embargo, bueno, pues este todavía puede ser expresado de una forma más simplificada, factorizando, hallando el factor común de ambos términos, y es lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, la segunda derivada con respecto de x, vamos a ver, en primer lugar, para el numerador 10 y 16, el máximo común divisor de 10 y 16 es el 2. En el segundo caso, bueno, pues tenemos un denominador 5, aquí el denominador 1, sería 1 el máximo común divisor. Ahora la x en el denominador, bueno, en ambos términos aparece en el denominador, por lo tanto escribimos la x en el denominador. La potencia mínima con la que aparece, aquí está en 6 y aquí está en 10, entonces escribimos el 10. Ese sería el factor común en el término fraccionario. Ahora pasamos al binomio, a la n. El binomio es el mismo, los términos que están al interior del paréntesis son iguales, estos se copian. 1 entre 10, x a la cuarta, y el exponente mínimo es el 3. Y ahora vamos a escribir tenemos un 16 en el numerador, en el factor común está el 2, por lo tanto el factor que nos hace falta es 8. 8 por 2, 16. En el denominador tenemos el 5, aquí en el factor común tenemos el 1, entonces sería el 5. Para el caso de la x, la potencia de la x es a la 10, en el factor común aparece a la 6, por lo tanto, sumando las potencias sería x a la cuarta, para que una vez que se multiplique nos quede x a la 10. El binomio aparece con la potencia cúbica, ya está con el exponente cúbico en el factor común, ya no es necesario escribir nada. Ahora, menos, en el factor común tenemos el numerador 2, en el resultado tenemos el 10, por lo tanto nos hace falta el factor 5. En el denominador está x a la sexta, también en el factor común x a la sexta ya no es necesario escribir ningún denominador. Y pasando al binomio,
aparece como x al cubo, como la base elevada a la cuarta potencia. En el resultado debe de aparecer a la cuarta potencia, por lo tanto nos falta un factor cuya potencia sea unitaria. Como es unitaria, no es necesario escribir ningún exponente. Y de esta manera estaría expresado nuestro resultado en forma factorizada, y en el renglón penúltimo aparece, bueno, tal cual como aparecería aplicando directamente la fórmula. Y este sería el resultado de la segunda derivada de esta función algebraica.